Pido desde ya mismo un fuerte aplauso para los ponentes a continuación, a los que pido que vayan subiendo ya a este escenario. Son Félix Monedero, Managing Director de SAP España, Julio Pernía, adelante, CEO de Bedeo, Luis Ureta, Executive Vice President de Global Europa, Carlos Polo, Global Innovation Director de Seidor, y para Paula Sainz Pardo y Lara, que va a ser la encargada de moderar esta mesa. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, soy Paula Sainz Pardo, periodista, presentadora en el informativo del canal 24 Horas. Os animo a que veáis los informativos de Telecinco el fin de semana y entre semana el canal 24 Horas por la mañana. Por cierto, consultamos Google también las fuentes y las agencias. Gracias, presidente. Bueno, vamos a empezar con esta mesa, si os parece, hablar de los desafíos de la inteligencia artificial. Estamos sumidos en una incertidumbre, ¿no?, a nivel global en cuanto al uso de la inteligencia artificial, no solo a nivel usuario, también a nivel de empresas. Pocos directivos han pasado por este camino y en este caso vamos a hablar con líderes. Nos van a contar casos reales para ver cómo ellos han adoptado la inteligencia artificial en sus empresas. Si os parece, bueno, ya sabéis que tenemos 40 minutos, os podéis extender lo que vosotros consideréis, y lo que comentábamos antes de la mesa, si os podéis interrumpir entre vosotros con educación, ¿no?, para aportar pues información que consideréis de interés, pues bienvenido, que puede hacer que la mesa sea más dinámica. Vamos a empezar contigo, Félix, si os parece. Y cuéntanos cómo habéis adoptado la inteligencia artificial en vuestras empresas y cuáles han sido los desafíos y cómo los habéis afrontado. Correcto. Muchas gracias y gracias a Forbes por participar en este primer Summit. Pues nosotros, SAP es una empresa que se dedica a la tecnología, ¿no? Y llevamos más de 50 años trabajando en procesos de negocio. Como decía Andrés, esto va de negocios, ¿no? Y tenemos mucha experiencia. Y esa experiencia que nosotros adoptamos en los procesos de negocios y las soluciones que construimos, por supuesto, somos de los primeros en utilizarlas en nuestra casa, ¿no? Y en la inteligencia artificial generativa, que es la que yo hoy a lo mejor voy a centrarme un poquito más, porque inteligencia artificial hay muchos tipos, pero en la generativa, nosotros lo que estamos viendo y lo que hemos implementado en nuestra casa inicialmente es, en una primera etapa, en las soluciones corporativas de back office, en temas de contabilidad, finanzas, compras, cadenas de suministro, viajes, y también lo estamos viendo mucho en el tema de generación de código. Es donde estamos viendo las mejores implementaciones y donde nos está produciendo mayores eficiencias dentro de la casa. Nosotros aquí vemos que claramente la inteligencia artificial va a ayudar a eficientar procesos. La visión que estamos dando, hay muchas ventajas que se están comentando ahora en el mercado. Una es una productividad personal, otras puede ser nuevos modelos de negocio. Hay una tercera que han estudiado algunas de las consultoras estratégicas a nivel mundial, como Boston Consulting Group, donde dice que en la de procesos de negocios de las compañías, si las compañías las rediseñan utilizando inteligencia artificial, se pueden conseguir eficiencias entre el 30 y el 50%. Y aquí es donde nosotros estamos viendo el gran impacto y el gran challenge que pueden tener las compañías. Julio, en vuestro caso trabajáis con empresas de seguros. ¿Cómo adoptan la inteligencia artificial vuestros clientes? Pues nada, primero gracias por la invitación a Forbes. Un placer estar aquí. Os doy un poquito de contexto. Nuestra empresa, Bedeo, es una compañía que ayuda a las compañías aseguradoras a automatizar procesos utilizando inteligencia visual. Básicamente lo que hacemos es proporcionar tecnología para que ellas, a su vez, proporcionen tecnología a los asegurados, ¿no? Casos de ejemplo, pues por ejemplo, cuando tenemos un siniestro, en ese momento el asegurado, históricamente lo que hacía es llamar a la compañía, hablaba con el agente le mandaba a un taller específico, tenía que esperar a que viniera el perito, ¿no?, para valorar el coche, autorizar la reparación, y a partir de ahí se autorizaba la reparación. Lo que hacemos nosotros es, el asegurado habla con la aseguradora, en ese momento le enviamos un mensaje de texto, el asegurado captura la información del vehículo, toma 5 o 6 fotografías y a partir de ahí, en tiempo real, somos capaces de reconocer si el coche tiene daños, qué daños son, cualificarlos, si hay una parte del vehículo que está dañada, si está dañada sabemos si hay que reparar o hay que sustituir, y a partir de ahí lo que hacemos es directamente reducir en torno a un 30 o un 40% el tiempo que el asegurado tiene que esperar a que se le repare el coche, ¿no? Esto se hace con inteligencia artificial. Otro caso de uso, por ejemplo, es cuando se suscribe una póliza. Tú llamas a la compañía para hacerte una póliza,
históricamente tenían que verificar el vehículo. Lo que hacemos nosotros a día de hoy es ser capaces de que esa verificación sea automática y en tiempo real, ¿no? Las entidades tipo compañías aseguradoras son muy adversas al riesgo, ¿no? Entonces, el meterse en esta aventura les ha costado mucho, pero han visto que rápidamente, gracias a esta tecnología, son capaces de reducir costes operacionales y, sobre todo, mejorar muchísimo la experiencia de usuario final, ¿no? Principales desafíos, pues esa reticencia al cambio, ¿no?, que tienen las compañías de cara a implantar este tipo de tecnologías, y los hemos ido superando gracias, primero, mucho training, mucho explicarles lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial y lo que no es capaz de hacer la inteligencia artificial, porque al final para ellas no se trata tanto de automatizar, sino de eficientar y facilitar procesos para que al final el cliente tenga una repercusión en cuanto a la experiencia, ¿no?, básicamente. Luis, ¿cuál sería vuestro caso? ¿Cómo usáis vosotros la inteligencia artificial en vuestra empresa? Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, conectando un poco con lo que comentaban los panelistas, nosotros somos una compañía que se dedica a lo que es la transformación del negocio de nuestros clientes a través de la tecnología. Y como comentaba Félix, hemos empezado internamente, ¿no?, por aplicarlo años atrás a la inteligencia artificial, antes de llegar a la inteligencia artificial generativa. Y hemos apuntado por el área de talento inicialmente, ¿no?, por la cultura. Nosotros, esto va de personas, va de ingenieros, va de talento que pueda estar detrás, ¿no?, de las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes. Por lo tanto, de alguna manera, nosotros tenemos un modelo de talento distribuido, estamos en más de 30 países, y necesitábamos una herramienta que es la que generamos para generar cultura digital y escalar cultura, ¿no?, que al final es que entre los compañeros de trabajo puedan reconocerse, puedan premiarse, puedan tener reviews continuas de su rendimiento. Creamos una plataforma, un sistema operativo que nos permitió escalar ese talento y de alguna manera interpretar que las relaciones estaban siendo más y más digitales y había que humanizarlas, ¿no? Trabajando 10.000 personas, saltamos de 10.000 personas a 30.000 en 2 años. Y teníamos que prepararnos para apalancar ese crecimiento. Entonces generamos un proyecto propio, apalancado en plataformas, que permitiera a ese talento interactuar globalmente para armonizar esa cultura y que nos permitiera crecer. Eso tuvo una gran ventaja porque luego decantamos en lo que es la implementación de herramientas más en el área de tecnología, de operaciones, de productividad, pero nos facilitó el haber arrancado inconscientemente, si se quiere, porque lo necesitábamos para contener y desarrollar ese talento, tuvo unas derivadas luego muy positivas en el resto de implantación interna antes de salir a ofrecerla a los clientes, ¿no? Gracias, Luis. Carlos, ¿cuál sería vuestro caso, los principales desafíos en Seidor? Mira, te voy a contar dos usos que hemos hecho en tecnología, pero primero os voy a hacer una pregunta al público a ver qué podéis decirme. ¿Cuántos clics tenéis que hacer para saber los días de vacaciones que os quedan si es que no lo sabéis de memoria? ¿O cuántos clics tenéis que hacer para saber cómo presentar una baja por paternidad? En Seidor, más allá de los clics que tenemos que hacer para llegar a nuestra página de SAP donde está, lo que sucede es que mucha gente incluso ni siquiera sabe dónde está. Y algo tan sencillo como decir, oye, ¿cuántos días de vacaciones me quedan? Dicho a un sistema o a un Teams. O preguntar cuál es el procedimiento para hacer una baja laboral. En una empresa de 9.000 personas donde se han incorporado muchas compañías, pues el uso y el retorno de inversión se ve como muy rápido, ¿no? Pero te contaré otra cosa, porque esto ha sido el uso interno que hemos hecho nosotros, que a mí me mejora mucho la vida saber cuántos días de vacaciones me quedan. Hombre, yo creo que a cualquiera, desde luego, claro. No sé vosotros. Pero en Seidor hemos hecho en estos 5 meses de este año no menos de 50 formaciones en empresas IBEX y cercanas al IBEX, porque una de las cosas que veíamos es que había muchas dudas sobre cómo implantar la IA, especialmente la generativa. Porque como decía antes vuestro presidente, la IA generativa es una revolución que va contra los white collars, no contra los blue collars. Antes iba de mejorar los procesos de fabricación y afectaba a alguien que quizás no tenía cualificación, ahora nos afecta a todos nosotros, a los de los white collars. Y aquí ya las dudas empiezan a ser un poco más peliagudas, ¿no? Porque, claro, no solo los que lo implantamos, sino que los que lo implantamos y lo sufrimos. Y lo que os podría decir es que en estas, ya os digo, no menos de 50 formaciones que hemos hecho, hemos encontrado 2 cosas y voy a dejar planteadas algunas preguntas para después por si mis compañeros también quieren comentarla. La primera, hay muchísimo desconocimiento y la segunda, hay mucho miedo. Y esto hace que pues bueno, lo que estamos viendo son pues, falsas expectativas muchas veces de cómo la IA puede resolver un problema de manera mágica o general y por otro lado también lo que estamos viendo es
algunos problemas éticos y sociales. Yo, y esto es una opinión personal, particularmente creo que la IA es peligrosa y que puede generar, y esto que me dedico a ello, pero puede generar un gap social mayor del que tenemos. Y esto es un tema que tenemos que tener cuidado. A ver si nos da tiempo luego a recuperar esa pregunta que haces, porque sí que me parece interesante. Pero antes os quería preguntar, ¿cuáles son las áreas en las que en vuestras empresas la inteligencia artificial puede tener mayor impacto, en caso de BDO, en las compañías de seguros? ¿Empiezo yo? Venga. Bueno, la verdad es que lo he comentado antes, vemos en todas las áreas. La verdad es que la inteligencia artificial generativa, nuestra visión es que va a transformar la interacción entre las áreas de negocio, entre cualquier área de negocio y cualquier área departamental y la tecnología. Porque va realmente a eficientar y va a ser mucho más ágil en cómo trabajar, ¿no? Entonces, podemos hablar desde situaciones y casos en los que va a automatizar muchísimo ciertos procesos financieros, como casar facturas con pagos, con problemas, etcétera, etcétera. Pero también podemos ir a temas como atención a las áreas de atención al cliente, de cómo, por ejemplo, las cadenas hoteleras, estamos trabajando con ellos, de cómo pueden en tiempo real ofrecer una oferta muy segmentada, muy precisa al cliente que está en ese momento en un mostrador, en una recepción o está accediendo en una página web o desde su móvil, algo realmente relevante y con contenido para él, ¿no? Entonces, la verdad es que vemos que puede afectar en todas. También, como ha comentado, si no me equivoco, Luis, el tema de recursos humanos lo vemos con un potencial tremendo, el tema de talento. Nosotros, en nuestro caso, lo estamos aplicando muchísimo para hacer cualquier proceso de selección, cualquier proceso interno, poder hacerlo de una manera fácil, con lenguaje natural. Nos pasaba a veces no solo es tus vacaciones, sino es, oye, ¿cómo contrato a una persona en mi compañía? Un proceso más complejo, ¿no? Y eso ya se multiplica por él, ¿no? Pues poder hacerlo en lenguaje natural y que el sistema te vaya guiando y ayudando realmente facilita mucho a que cualquier persona pueda iniciar un proceso de selección. O para un recruiter que a lo mejor no es especialista en sostenibilidad y le han dicho, oye, tienes que contratar a una persona en sostenibilidad, pues rápidamente con una inteligencia artificial generativa pues puede hacer el mejor perfil necesario para que seas un experto en sostenibilidad. Entonces, vemos en cualquier área se puede hacer, ¿no? Y por último, como decías, en la parte de generación de código también va a ayudar muchísimo en que las empresas que tienen un uso intensivo de código, que cada vez son todas, puedan generarlo de una manera muy automatizada. Julio, decía Félix que casi en cualquier área, ¿no?, se puede implementar entonces la inteligencia artificial. En el caso de las compañías de seguros, de vuestros clientes, ¿en qué áreas tendría mayor impacto? Pues, a ver, nosotros vemos claramente que en el momento en el que hay un punto de fricción con el asegurado, es donde realmente ese tipo de tecnologías ayudan un montón, ¿no? Y cuando digo punto de fricción es cuando un asegurado tiene un siniestro, por ejemplo, o cuando realmente tiene que interactuar pues, con la compañía, ¿no? A nadie nos gusta interactuar con las compañías aseguradoras como norma general. Ese tipo de tecnologías ayudan a facilitar esa interacción, por un lado, ¿no? Por otro lado, vemos claramente que este tipo de tecnologías ayudan mucho, no tanto a automatizar, y de hecho es algo que nosotros trasladamos a las compañías. La IA no está aquí para ayudar a automatizar al 100%, está aquí para, decimos, dar superpoderes a los peritos o a los agentes, ¿no? De tal forma que un perito, cuando está gestionando un siniestro, en vez de tirarse 30 minutos, 40 minutos en generar una valoración, se le prepopula la información y puede hacer, en un minuto puede hacer 2 o 3. Es decir, que en una hora está haciendo 5 o 10 veces más el volumen que puede hacer normal. Y eso se extiende a toda la organización. Es decir, que al final conseguimos no solo eficientar el trabajo pericial o el trabajo de la gente, sino que al final estamos reduciendo costes operacionales para la compañía y lo que comentábamos antes, ¿no? Estamos proporcionando a los asegurados una nueva forma de relacionarse con sus compañías, ¿no?, que creemos que es importante. Bueno, pues ya vemos que en el caso de BDO sí que la inteligencia artificial juega un papel fundamental, en este caso sobre todo para aprovechar el tiempo, ¿no?, en el aspecto de aprovechamiento del tiempo. Sí. Luis, en el caso de vuestra empresa, ¿en qué aspecto la inteligencia artificial se puede aprovechar más, se le puede sacar más partido? Sí, a ver, continuando con el talento, lo que es retención, ¿no?, y el upskilling del talento, que hoy es muy relevante, y inteligencia artificial y GenAI permite desplegar muchos programas formativos, ¿no?, para que acompañen la carrera de esa persona y que la acompañen de una manera muy contextual, ¿no?, que es no solo ir detectando qué capacidades necesita esa persona ir desarrollando
y uno puede ir previendo dónde performa mejor, con qué equipos de trabajo, con qué clientes, en qué industrias, desde qué país. Toda esa es información muy valiosa para acompañar, ¿no?, la carrera de una persona. Y por otro lado, por supuesto, en el negocio, ¿no? Creo que hoy AI, los modelos de analítica avanzada, lo que permiten es descubrir con nuestros clientes nuevos modelos de negocio, ¿no? Coincido en los puntos de fricción, que son áreas de muchísima oportunidad. En nuestro caso estamos trabajando, por ejemplo, en el área de pagos, que los pagos es un punto muy complejo, ¿no? Que tienes un hardware, tienes un sensor, tienes una operación en tiempo real, tienes un comercio, tienes un comerciante delante tuyo. Bueno, son momentos muy críticos donde uno puede generar experiencias o nuevos modelos de negocio alrededor de ese cliente, financiación, etcétera. Esos son espacios muy interesantes de nuevos modelos de negocio, que es a donde intentamos orientar, ¿no?, nuestra dirección a nuestros clientes. Otra industria, quizás más brillo, entretenimiento. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con modelos de computer vision para poder recrear en tiempo real, por ejemplo, un partido de fútbol, ¿no?, y crear un videojuego o un minijuego que pueda replicar lo que está sucediendo en el partido y a esta persona le permita, a la vez que ve el partido, jugar un videojuego. Esto abre audiencias, ¿no?, abre nuevas audiencias y nuevos clientes para nuestros clientes, ¿no?, que es para los cuales desarrollamos este tipo de soluciones. Fíjate, me llama mucho la atención cómo la inteligencia artificial juega ese papel también de acompañamiento, que casi sería un papel de coach, ¿no?, de autoconocimiento profesional en uno mismo, ¿no? Carlos, en el caso de vuestra empresa, de Enseidor, ¿en qué áreas tiene mayor impacto la inteligencia artificial? ¿Dónde se le puede sacar más jugo? Mira, de todas estas formaciones que hemos hecho con empresas que os mencionaba antes, una de las cosas que hemos aprendido es dónde no. Que yo creo que también es un tema, y os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis fácilmente. Cuando esa compañía aérea que tanto queréis os pierde las maletas y hacéis una reclamación, yo, por ejemplo, les mando un email y les digo, enhorabuena, sois unos artistas. Y todo el mundo entiende que eso es irónico y que lo que estoy haciendo es poner una queja. Claro, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa o normal, me da igual, estamos hablando de simulación cognitiva, estamos hablando de máquinas que intentan simular cómo funciona nuestro pensamiento, nuestra manera de trabajar. Como sabéis, la simulación cognitiva no ha conseguido replicar todavía el cerebro humano, es decir, son soluciones subóptimas. Y esas soluciones subóptimas, pues lo que a su vez nos generan son también resultados subóptimos en su uso. Y uno de los, por ejemplo, resultados subóptimos son que entender la ironía o descubrir lo que es verdad de lo que no, son asignaturas pendientes, por ejemplo, de la IA generativa. Así que poner, por ejemplo, en un proceso de atención al usuario, atención al cliente, a una IA generativa que quite a una persona por detrás, pues en un 90% de las ocasiones funcionará estupendamente, pero habrá un 10% donde igual la que se prepara es monumental. Es decir, que yo creo que una de las cosas, nosotros en Enseidor hemos visto obviamente en muchísimos ámbitos, ¿no? Félix ha comentado algunos, Luis también. Nosotros vemos muchísimo, por supuesto, el uso de inteligencia artificial generativa en casi todos los ámbitos, especialmente, como decía antes, de white collar. Pero también vemos grises y grises que tienen que ver con cómo de tolerantes vamos a ser a sistemas informáticos que no van a dar soluciones siempre óptimas. Porque nosotros estamos acostumbrados a que si nuestro compañero o compañera hace una pifia, se lo perdonamos porque es humano, pero las pifias a nuestro SAP o las pifias a nuestro intranet no se las perdonamos al informático, son sistemas deterministas. Claro, con inteligencia artificial, y os puedo decir de buena tinta, que, porque me ha tocado perder dinero en startups donde yo he hecho esto, una red neuronal profunda no es debugueable, no podemos saber dónde está el error. Y tenemos que saber convivir con ello, tenemos que saber convivir con estas soluciones subóptimas. ¿Están las compañías preparadas para aplicar esto en ámbitos donde se requiere determinismo, donde se requiere que la solución sea exacta? Pues en algunos sitios sí, en otros no. Es ahí donde tenemos que hacer esa labor, nosotros en Enseidor también lo hacemos mucho, ¿no?, de asesorar al cliente, decir, mira, aquí lo vemos, pero si toleras este fallo, o aquí no lo vemos para nada porque, cuidado, se puede probar pues, algo que realmente no sea asumible por nuestra compañía. Estáis dando todos pinceladas sobre cómo mejorar al final, ¿no?, la experiencia con el cliente gracias a la inteligencia artificial, y me parece interesante que profundicemos en este sentido. Félix, volvemos a empezar contigo. ¿Cómo podemos conectar mejor con la audiencia gracias a la inteligencia artificial?
Bien, y permíteme que lo ligue también con algunos de los comentarios que se están diciendo y también que había dicho Andrés al principio en su presentación, ¿no? De lo de esto también va de personas, ¿no? Y Carlos lo comentaba también. O sea, nosotros no lo vemos para nada como un sustitutivo. O sea, si la utilizamos la inteligencia artificial para quitar a una persona, es uno de los miedos que hay en la sociedad. Y además será un error porque no daremos el servicio adecuado. La tenemos que ver siempre como la inteligencia artificial generativa como algo de apoyo, algo que eficienta, algo que ayuda, algo que va a dar un mejor servicio, pero siempre acompañando a una persona a hacerlo, pues una superpersona, si me permitís la expresión, ¿no? No para reducirla o eliminarla, sino para incluso ampliarla, ¿no? Sus capacidades de una manera tecnológica. Entonces, ahí si lo hacemos así, sí que vemos que puede ser una respuesta mucho más instantánea, mucho más rica que lo que una persona pues, pueda mirar rápidamente en los sistemas de una manera, aunque esté muy organizado y tal. Entonces, como decíamos nosotros, estamos trabajando en diferentes industrias haciendo... nosotros la estamos probando, la inteligencia artificial, por sectores, porque es muy diferente cómo tratas en un sector que a otro, y la estamos probando y testeando con clientes ya en real, ¿no? Para realmente coger feedback y realmente tener las mejores prácticas. Y ahí estamos viendo que sí, si es siempre la combinación humano-inteligencia artificial, podemos dar una respuesta mucho más ágil, como la que comentaba antes en el sector hotelero, ¿no? En el momento en que la persona está con un problema, con un tema, con una necesidad, le podemos ofrecer algo muy concreto, muy dirigido a él, que realmente es relevante para él, ¿no? Y no es esta típica campaña que te llega y dices, oye, pero si yo te estoy pidiendo otra cosa, ¿qué me estás diciendo, ¿no? Ejemplo de los hospitales sería uno. Otro ejemplo, por ejemplo, no hablando solo de nuestra audiencia externa, sino de nuestra audiencia interna, cada vez más importante, como son los empleados de las compañías, el cliente interno. Hablábamos del tema del talento. Aquí tenemos un caso con otro de los participantes hoy en el Summit, que es Telefónica, donde nosotros, con la ayuda de Telefónica y conjuntamente con nosotros, estamos ayudando a sus empleados a que puedan definir de una manera, aprovechando la inteligencia artificial generativa, los mejores caminos de reskilling y de formación para realmente aquel potencial paso que quieran dar en su carrera profesional, ¿no? Y el sistema les va ofreciendo aquellos avances y formaciones concretas que necesitan en tiempo real para poder seguir formando en lo que van necesitando. Entonces, hay tanto para afuera como para adentro, hay múltiples casos que podemos utilizar. Julio, ¿cuál sería vuestro caso, el caso de BDO? Pues en nuestro caso, o sea, yo creo que hay un problema en la mayor parte de las compañías que nos pensamos o se piensan que la IA es la solución a todos los problemas, ¿no? Creo que lo que nos toca hacer es entender muy bien cuál es el problema, es decir, mirarnos el ombligo, entender dónde realmente ya no la IA, sino la tecnología puede ayudar, ¿no? Y una vez hemos identificado un caso de uso claro, entonces ya sí podemos trabajar en generar una solución alrededor de eso, ¿no? Pero yo sí que veo compañías con las que trabajamos, incluso de forma interna, en que nos liamos en poner en producción algo que realmente no sabemos si tiene sentido utilizar inteligencia artificial o no, ¿no? Claramente, ¿cómo lo vemos con las compañías con las que trabajamos? Lo que decíamos antes, ¿no? Cualquier interacción para mejorar la relación con el cliente es un punto donde podemos analizar si podemos desarrollar inteligencia artificial o no. Pero lo que decía antes, no tiene por qué sería, a lo mejor es una tecnología o un cambio de procesos, ¿no? Y lo digo esto porque muchas veces nos tocamos con compañías y con partners que rápidamente quieren empezar a trabajar con esas tecnologías y son tecnologías muy sofisticadas, muy complejas. Lo que decía antes Carlos, muy complicadas de validar, ¿no? Entonces, hay que hacer un proceso de entendimiento de cómo esa tecnología puede ayudar en ese caso de uso concreto y a partir de ahí desplegar una estrategia con sentido, ¿no? Es verdad lo que dice Julio, que hay veces que como estamos en mitad de esta ola, ¿no? Como comentaba el presidente de Spain Media al comienzo de la presentación, hay veces que intentamos meter la inteligencia artificial como una cuña a todo, ¿no? Como intentar que sea la solución a todos los problemas. Luis, no sé si es el mismo caso de vuestra empresa, que si también se os ha dado esta situación y cómo introducís la inteligencia artificial para mejorar la experiencia con el cliente. Sí, se da esa dicotomía, creo que es un tema humano, ¿no? De cómo uno reacciona, digamos, los que consideran que hay que meter AI en todo y van a por todo al mismo tiempo y eso genera mucha fricción y mucha frustración, diría, o los otros
que quizás más naif, que creen que el IA no va con ellos y que no va con sus productos, ¿no? Entonces nos hemos encontrado tribus, ¿no? de todo tipo. Creo que en cualquier caso es clave el integrar a la mayor cantidad de personas en la organización para que sean parte de ese programa desde el inicio, ¿no? Para que no quede un gueto, ¿no? de los que implementan AI y se pueda lograr la capilaridad, ¿no? Nosotros en cuanto a experiencia cliente tomaría también las dos dimensiones que habían comentado, una interna, ¿no? Nosotros tenemos equipos de ingeniería y creo que todo lo que es AI y AI generativa va a generar mucho impacto, ¿no? Se dice que el nuevo lenguaje de programación va a ser la voz. Pues imagina un ingeniero que hoy está haciendo código, cómo le va a permitir potenciar, ¿no? sus capacidades alrededor de eso, por lo cual va a tener mucho impacto. Y respecto a clientes y a modelos de implantación en cliente, hay espacios siguiendo la priorización, ¿no? de dónde apuntar, ¿no? en las primeras iniciativas. Por ejemplo, en todo el área de contact center está siendo un área de mucho impacto en cliente por la posibilidad de agregar AI y redirigir y hacer enrutamiento mucho más preciso para poder culminar las operaciones o la atención del cliente. Ese es un espacio muy claro donde estamos reforzando. Luego, en el área de marketing, por ejemplo, también el marketing digital, si bien es un área que siempre ha estado muy tecnificada, todo lo que es el ecosistema MarTech, creo que hoy AI en la planificación de las campañas y las planificaciones de esas audiencias y para los profesionales, digamos, en esta industria, les está dando muchas herramientas para ser mucho más precisos en esa proyección de esas campañas, ¿no? y esas promociones de los productos, ¿no? Son espacios donde vemos brotes, digamos, fértiles. Estáis coincidiendo prácticamente todos en cómo mejora la experiencia del cliente tanto a nivel interno como externo. Carlos, no sé si también coincidís vosotros en Seidor. Sí, totalmente. Una de las cosas que nosotros creemos que más está ayudando a mejorar la IA generativa, en este caso, son las barreras de entrada al uso de tecnología. Imaginaros que sois un comercial de una bodega y que tenéis que reemplazar a una persona que se ha marchado de la compañía de manera abrupta, por desgracia, y no os ha podido hacer transferencia de conocimiento. Tenéis una cartera de 50 clientes a los que tenéis que revisar en el sistema los pedidos que han hecho, las incidencias que ha habido, los precios que se le están aplicando. Tenéis que buscar un par de huecos en vuestra agenda, mandarle un email y decirle: oye, fulanito, fulanita, soy Carlos, nuevo comercial, bla, 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 y proponerles las 2 visitas. Si tenéis que hacerlo para 50 clientes, no me lo digáis, pero echad un poco en la cabeza las cuentas del tiempo que tardaréis sin tomar muchos cafés. Y ahora haced otra cosa. En lugar de tener ese tiempo de trabajo, pensad en que yo le digo al sistema: ¿me puedes, por favor, mandar un email personalizado a los 50 clientes de mi cartera donde les comentes si ha habido alguna incidencia, que lo sientes mucho, si han tenido buenos pedidos, se lo agradezcas, y le mandes de mi agenda 2 citas alternativas para ir a visitarles? Yo no tengo que saber dónde hacer clics para poder hacer todo eso. No tengo que hacer eventualmente ni login con un doble factor de autenticación ni cosas muy raras. Y desde luego que el resultado es bastante interesante y muy próximo al óptimo en este caso, ¿no? Porque estoy generando algo que está basado en datos que están dentro de mi sistema. Claro, si eso lo extrapolas al resto de ámbitos de la empresa, te darás cuenta de que en un sistema informático, en un CRM, en un ERP, la mayoría de los usuarios, haced una campana de Gauss, utilizan un 20% de la tecnología que está implementada. Entonces, para nosotros, la IA generativa y concretamente la interfaz conversacional, es decir, poder hablarle al sistema, lo que hace es ofrecer oportunidades a gente que antes no utilizaba todo el poder de sus sistemas, ofrecer a las compañías la posibilidad de sacar provecho de todas esas inversiones que han hecho en tecnología, que hasta ahora pues igual no se utilizaban, y desde luego que a partir de ahí poder apalancarse para poder crecer más. Que esto es bueno y también es un poco, no diría peligroso, pero es un poco complicado de gestionar, porque cuando de repente empezamos a utilizar tecnologías exponenciales en el día a día, el cambio se produce muy rápido y aquí tenemos que tener algo de cuidado. Así que, en resumen, yo diría que mejorar la experiencia de usuario es, gracias a interfaces conversacionales, es un salto enorme y es donde nosotros estamos viendo más bonificación al uso de la IA. Pues Carlos, si te parece, vamos a seguir contigo, porque ya que estás hablando de tener cuidado, ¿no? Comentabas incluso antes que la inteligencia artificial puede ser incluso peligrosa en algunos sentidos. Comentabas también que en alguna ocasión, pues bueno, pues incluso has perdido dinero con la adopción de la inteligencia artificial. No me lo recuerdes. Bueno, pues recuperando un poco tus palabras,
tú que tienes experiencia, ¿qué criterios deben seguir las empresas que tengan en mente adoptar la inteligencia artificial? Vale, a ver, lo primero de todo es que tiene que haber un problema a resolver, porque poner esto de tecnología por moda, obviamente no. Pero más allá de lo obvio, una de las cosas importantes que yo creo que las empresas tienen que hacer es saber realmente qué es esto de la IA y cómo puedo aplicarlo en un lugar o en otro. Por lo mismo que os decía antes, ¿no? La IA generativa está estupendamente bien, pero es un modelo que no hemos entrenado nosotros, que no conocemos cómo funciona, que nos da resultados subóptimos y que en algunos ámbitos, me voy a ir al médico. Por desgracia, en el ámbito familiar tenemos mi madre está con cáncer ahora y le han hecho una serie de pruebas y soy muy afortunado de tener médicos en el Sistema de Seguridad Social español que, además de ser enormemente capaces y ser súper buenos, son capaces de utilizar tecnología para poder interpretar un PET, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué me diríais si os dijera que, claro, tenemos que tener cuidado en cómo regulamos esto? Porque, ¿con qué imágenes médicas se han entrenado estos sistemas? ¿Se han entrenado con imágenes médicas que para nuestro nivel de calidad de medicina y de salud son adecuados? ¿O se ha entrenado con gente de otras razas, por ejemplo? No es una cuestión de racismo, es una cuestión de accuracy, de precisión. Claro, dependiendo de los ámbitos, se nos abren abanicos tremendamente importantes, incluso éticamente debatibles, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, si tú quieres utilizar una máquina donde hay diagnóstico médico, ayuda al diagnóstico médico, la regulación obliga a que el entrenamiento del modelo se haya realizado con unos datos específicos como mínimo. Eso en este país pues, todavía no lo hemos terminado de trabajar y realmente en el ámbito regulatorio se abren pues unas incógnitas grandísimas que las empresas también tienen que tener cuidado. Recientemente, hablando con una compañía de transporte de viajeros, que por tierra, no es por aire en este caso, pues yo les decía, oye, si el modelo de inteligencia artificial que estamos poniendo deja de funcionar, ¿me vas a pedir garantía? Porque yo no te la voy a poder dar. Yo no te voy a poder dar que con los cambios contextuales de tus datos o de tu negocio esto siga funcionando dentro de 2 años. Me recordabas mi pérdida patrimonial. Yo hice con un ingeniero que es una estrella, con Cristian, hicimos un deep learning, una inteligencia artificial que invertía en pares de monedas en Forex. En 30 segundos os lo cuento, ¿vale? Lo entrenamos con datos, 1000 parámetros, 2 años hacia atrás, empezó a funcionar maravilla. Pusimos dinero de mentirijillas, seguía funcionando de maravilla. Pusimos dinero real, ¿qué podía salir mal? Siguió funcionando de maravilla. Conseguimos dinero de emprendedores, casi 1 millón de euros. No se lo contáis a los asesores financieros internacionales, pero sí, chiringuito financiero en toda regla. Pero eran amiguetes que estaban confiando en nosotros. Salió el Brexit, que era una cosa que no iba a salir, y el modelo siguió funcionando. Hubo una subida de tipos inesperada en el año 2016 después del Brexit, que tampoco la teníamos pensada, y siguió funcionando todo muy bien. Salió Trump y la red neuronal dejó de funcionar. Todos. Preguntadme por qué dejó de funcionar. No lo sabemos y nunca lo supimos. Y volvimos a entrenar el modelo y nunca volvió a funcionar igual de bien. Estas cosas van a pasar con una simulación cognitiva que no es óptima y tenemos que tener mucho cuidado para hacerlo. Luis. No, coincido en las organizaciones hoy que hay mucha confusión, ¿no? Está el pánico, están los súper entusiastas, por lo cual nosotros un poco las guías, ¿no?, que intentamos proyectar en nuestros clientes es cierta metodología, ¿no?, de trabajo, ¿no?, cierto framework para poder gobernar, ¿no?, la transición a lo que puede ser implantación de AI en una organización. Si no, puede ocurrir lo que está ocurriendo hoy en organizaciones, que existe la inteligencia artificial shadow, ¿no?, que aparece, que todo el mundo está haciendo inteligencia artificial en sus distintas áreas, pero no está coordinado. Y también es normal que arranque de alguna manera, pero un framework, digamos, que organice esa metodología, que alinee a la visión de la compañía, por qué la compañía y para qué se va a empezar a implementar inteligencia artificial, introducir los stakeholders, la mayor cantidad, como decía antes, de stakeholders, para que luego la capilaridad, la granularidad en la organización sea más fácil y que sea parte de todos, que no quede en un gueto. El modelo de talento que le hemos hablado, adecuarlo, ir preparándolo para poder adoptar estas tecnologías. Y un punto clave para nosotros es el modelo de partners, ¿no? Hoy hay partners aquí en este panel, empresas extraordinarias que
a las organizaciones las pueden ayudar muchísimo en sus distintas challenges, ¿no? Y sus distintos desafíos. El modelo de partners es crítico y debe ser parte de la reflexión de con quién ir asociándose para resolver qué problema. Y por último, el mindset de pilotaje continuo, ¿no? De estar haciendo pruebas permanentes, gestionar la expectativa, gestionar la frustración, por supuesto alineados a lo que llamamos time to value, ¿no? Que es la priorización de donde hay negocio. Hoy la IA y la IA generativa permiten modelos de ROI muy evidente, por lo cual un framework de trabajo con un modelo de gobierno para arrancar en las organizaciones ayuda un poco a ordenar la casa, ¿no? Y a partir de ahí desplegarlo. Julio, decía Luis, estar haciendo pruebas permanentes, ¿no? No sé si es otro de los criterios que vosotros recomendaríais también a las empresas que quieran meterse en esto de la inteligencia artificial, según vuestra experiencia con las compañías de seguros. Sí, totalmente. Coincido plenamente con Carlos y con Luis. Al final, en nuestro caso, la experiencia que hemos tenido con las compañías es que rápidamente quieren empezar a probar tecnología por probarla, ¿no? Nosotros intentamos enfocar siempre volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Al problema. Oye, ¿qué quieres resolver, ¿no? Una vez hemos identificado qué queremos resolver, vamos a dimensionar cómo podemos solucionar ese problema con IA o sin IA. Nosotros lo que solemos hacer es, saliendo un poco de la prueba de concepto o el piloto, es intentar ofrecer una proof of value, ¿no? Es decir, oye, vamos a demostrarte el valor de esa tecnología para este problema en concreto. Identificado el problema, vamos a definir qué vamos a medir, cuáles son los KPIs de éxito, como comentaba Luis, y esos KPIs de éxito, de alguna forma, van a quedar pactados de cara a, oye, si conseguimos estos hitos, entonces tiene sentido continuar de forma conjunta, ¿no? Eso hace más fácil la relación con el cliente en este caso, y por otro lado también gestionamos muy bien las expectativas desde el principio, ¿no? A nosotros nos pasaba al principio que las compañías habían oído la IA generativa y querían ir hacia una automatización. Decimos, es que yo creo que, primero, como decía Carlos, automatizar en un sistema que puede ser subóptimo puede llevar a acarrear problemas, ¿no? Vamos a pensar qué casos son automatizables y qué casos no son automatizables, ¿no? Es decir, siniestros leves en los cuales no hay una complejidad, no hay daños internos, son susceptibles de poder automatizar. Y la IA, de alguna forma, tiene que ser capaz, o por lo menos inferir, qué casos sabemos que se pueden automatizar o cercanos a la automatización y qué casos somos capaces de reconocer por una tipología de daño, por una serie de partes dañadas, que puede haber daños internos y, por lo tanto, es susceptible de que lo revise un humano, ¿no? Y esa mentalidad, desde el principio, es importante, y esto se abstrae no solo para las compañías aseguradoras, sino para cualquier compañía, ¿no? ¿Cuál es el problema que quiere resolver? Y a partir de ahí vamos a demostrar el valor en la prueba. Pues sí que parece que está siendo uno de los, bueno, pues no sé si titulares, ¿no?, de esta mesa, que es con la inteligencia artificial tener claro, ¿no?, con qué jugamos, para qué la queremos, no matar moscas a cañonazos, ¿no?, como se suele decir, no utilizarla para cualquier problema que nos surja. No sé si sería también en el caso de vuestra empresa Felix y Tabris, si sería también una recomendación, ¿no?, que vosotros dierais a empresas que quieran introducir la inteligencia artificial. Esta pregunta es muy, muy, muy relevante y además los miedos que han aparecido, los riesgos realmente son muy relevantes, ¿no? Porque la tecnología nunca es el problema, siempre existe, ¿no? Es cómo la utilizamos y qué hacemos con esta tecnología. Han salido varios miedos de médicos y cosas así. Y en SAP le hemos dado muchísimas vueltas porque siempre queremos hacer las cosas de una manera sostenible y que funcione por mucho tiempo. Entonces, al final lo hemos estructurado en 3 características que debe tener la inteligencia artificial, no tecnológicas, sino 3 características y un cómo, ¿no? Las 3 características le llamamos las 3 R's, que son en inglés, pero la inteligencia artificial tiene que ser relevante para ti. O sea, tiene que ser con datos que te sirvan para ti, no con cualquier dato del mundo mundial que a lo mejor para ti no te afecta o es de una industria diferente o son datos erróneos o que no te sirven. Tiene que ser relevante, o sea, tiene que ser información tuya o de mercado, de contexto relevante para ti. Es la primera R. La segunda es, perdonad que es en inglés, pero es reliable, ¿no? Que tiene que ser confiable. O sea, lo que te dé tiene que ser, tú puedes confiar en eso. Y no ahora, sino de aquí 1 año, 2, 3, 4. Y para eso tenemos que entrenar los modelos y hacer esos pactos o esos acuerdos con las empresas para irlos desarrollando como hacemos con las soluciones tecnológicas. Y las tenemos que hacer no solo hoy, sino
tiene que ser confiable hoy, mañana y de aquí a mucho tiempo. Y es un camino que tenemos que hacer conjunto. Y la tercera R es responsable. Todo lo que hemos dicho de patrones médicos. Pongo otro ejemplo. Vamos a dejar la inteligencia artificial que ponga el precio de un taxi de una persona que esté en un descampado a las 2 de la madrugada, un precio superior en lugar de una persona que esté en el centro de Madrid a las 4 de la tarde y se aproveche de circunstancias como estas. En caso, no podemos dejar esto. Y hay múltiples ejemplos, como lo que decíamos de medicina. Entonces, esas 3 R's para nosotros son claves y es el ADN de cómo tiene que ser la inteligencia artificial. Y decía que además hay un cómo. También lo habéis comentado, que es el Shadow IT o esa tecnología que montamos separada, que no tiene que ver. Tiene que ser totalmente embebida dentro de los procesos de negocio de la compañía. Si no, estamos construyendo los famosos silos de información o las setas de información, que después es un follón tenerlo que integrar. Entonces, tiene que estar perfectamente embebido e integrado en tus procesos y que te ayude a que el proceso sea más eficiente, más ágil y más rápido y dé mejor servicio a tus clientes, pero no algo separado por la tecnología por sí, por hacer una prueba y un experimento. Pues Félix, aprovecho tus palabras para recoger esta mesa. Decíamos, la inteligencia artificial debe ser relevante, confiable, responsable. Decíamos que debe concretarse dónde usarla, que se debe revisar continuamente y que sea sostenible. Félix, Julio, Luis, Carlos, muchísimas gracias por esta mesa y gracias a Forbes porque sea posible. Gracias.